Bienvenidos a Atlántico Formación. Hoy vamos a ver cómo se calcula la sonda momento haciendo uso de las tablas del anuario de marea. El anuario de mareas es una publicación oficial del Ministerio de Defensa, la cual permite conocer la previsión de las mareas en diversos puertos. Se publica anualmente y es el Instituto Hidrográfico de la Marina quien se encarga de ello. El anuario cuenta principalmente con dos partes. La parte principal, la cual incluye la predicción de las alturas y las horas de las mareas para la pleamar y la bajamar de los puertos nacionales, las bases españolas en la Antártida, los puertos de la costa occidental de África y los datos relativos a Lisboa, los cuales se obtienen a partir de los datos que facilita el Instituto Hidrográfico Portugués. La última parte cuenta con una serie de tablas suplementarias e información de utilidad, como es los coeficientes de marea, las correcciones de alturas por una presión atmosférica, las tablas para el cálculo de la marea en un instante cualquiera, o la tabla de conversión de centímetros y metros a pies y brazas. Para calcular la sonda momento, basta con utilizar la fórmula de sonda momento igual a sonda de la carta más altura de la bajamar más corrección aditiva más corrección por presión. Para entender qué significa cada una de estas variables y de dónde sale, basta con prestar atención a la representación gráfica de las pleamares y bajamares. Aquí vemos cómo queda representada la curva de la bajamar. El punto más bajo será el momento de la bajamar. Vemos cómo va aumentando la marea hasta el punto más alto, que será el momento de la pleamar. Desde el momento de la bajamar hasta el momento de la pleamar, vamos a tener la duración de la creciente. Y desde el momento de la pleamar hasta el momento de la bajamar, la duración de la vaciante. La sonda de la carta va a ser un dato que nosotros siempre conozcamos en el ejercicio, puesto que va a ser el dato que nosotros obtenemos de la carta náutica. Esta sonda corresponde a la que nosotros sacamos de la carta náutica, como les he dicho, y básicamente es la sonda más baja registrada hasta el momento. ¿Qué pasa? Que si nosotros cogemos esa sonda como referencia, dependiendo en qué día del año nos encontremos y cómo es la variación atmosférica que tengamos en ese momento, no va a corresponder justamente con la sonda de la carta, la marea que tengamos en el momento dado. Para ello, si nosotros quisiéramos calcular la sonda momento en la bajamar, bastará con sumar la sonda de la carta más la altura de la bajamar, la cual se va a obtener dentro del anuario en la tabla del puerto con el día y hora determinada. Por tanto, si el ejercicio nos pide cuál es la sonda momento en el momento de la bajamar, básicamente bastará con sumar la sonda de la carta, que es un dato que conocemos, más la altura de la bajamar, que es un dato que sacaremos del anuario, más la corrección por presión, si esta es diferente a la presión estándar, como veremos más adelante. Lo mismo ocurriría con el momento de la pleamar. Para saber cuál es la sonda momento en la pleamar, bastará con sumar la sonda de la carta más la altura de la pleamar más la corrección por presión, si esta es diferente a la presión estándar. Tanto la altura de la bajamar como la altura de la pleamar la obtendríamos del anuario. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero conocer la sonda momento en una hora determinada, que no sea ni la bajamar ni la pleamar? Pues habrá que sumarle a esa sonda de la carta la altura de la bajamar y una corrección aditiva, la cual vamos a obtener de la tabla que nos sirve para calcular la altura de la marea en un instante cualquiera. Para ello vamos a tener que calcular tres datos importantes: la duración de la creciente o de la vaciante, el intervalo desde o hasta la bajamar más próxima y la amplitud de la marea, que será la diferencia entre la pleamar y la bajamar.
Además, si la presión atmosférica es diferente a 1013 milibar o 760 milímetros, habrá que aplicarle una corrección por presión. Para ello acudiremos a la tabla de corrección por presión atmosférica, buscaremos en esa tabla cuál es la presión que tendremos en ese momento y aplicaremos la corrección que se encuentra a la derecha de la tabla. Veamos todo esto con un ejemplo. El ejercicio nos pide calcular la sonda momento para el día 3 de septiembre a las 15:30 horas en el puerto de Santa Cruz de Tenerife si la sonda de la carta es de 2,5 metros y existe una presión de 1023 milibar. Lo primero de todo es ir a nuestro anuario y localizar el puerto que nos piden, en este caso Santa Cruz de Tenerife, y el día específico, 3 de septiembre. Copiamos los datos que tenemos para ese puerto. La primera columna vemos que van a ser las horas y la segunda columna la altura en metros. A continuación localizamos entre qué 2 horas se encuentra la hora momento que nos están pidiendo. Las 15:30, como vemos, se encuentra entre las 12:37 y 18:50. Por tanto, esas horas con sus alturas correspondientes van a ser las que utilicemos para el cálculo. A continuación, es importante identificar cuál va a ser la bajamar y la pleamar. Esto básicamente será mirar cuál es el número más pequeño de la altura que corresponderá con el momento de la bajamar y la mayor pues será el momento de la pleamar. A continuación copiamos nuestra fórmula que recordamos sonda momentos igual a sonda de la carta más altura de la bajamar más corrección aditiva más corrección por presión y vamos calculando cada uno de esos datos. La sonda de la carta ya la tenemos, nos la da el ejercicio, 2,5 metros. La altura de la bajamar también la obtenemos directamente de los datos del anuario. Como vemos, la bajamar tiene 0,59 metros de altura. La corrección aditiva tendríamos que calcular. Para ello, como dijimos, vamos a calcular la duración, la amplitud y el intervalo. La duración va a ser la diferencia entre el momento de la bajamar y pleamar. En este caso siempre vamos a restar la hora mayor menos la hora más pequeña. Así que puede ser que en algunos ejercicios restemos la hora de la bajamar menos la de la pleamar y en otros la de la pleamar menos la de la bajamar. En esto simplemente es ver que la hora mayor restamos la hora más pequeña y obtenemos su duración. Así nos da positiva. En este caso vemos que nos da una duración de 6 horas y 13 minutos. La amplitud bastará con hacer la diferencia entre la pleamar y la bajamar que estamos utilizando. Por tanto, 2,42 menos 0,59 obtenemos una amplitud de 1,83. Y el intervalo será restar el momento de la bajamar con la hora momento. Como mismo ocurre con la duración, siempre la hora mayor menos la hora más pequeña. La hora de la bajamar son las 18 horas y 50 minutos, menos las 15 horas 30 minutos, que es nuestra hora momento, obtenemos un intervalo de 3 horas y 20 minutos. Con estos 3 datos nos vamos a la tabla de calcular la altura de la marea en un instante cualquiera y localizamos en esa tabla estos 3 valores. La primera parte, como vemos, tiene la duración. En esta tabla buscaremos cuál será la duración correspondiente. En nuestro caso tenemos una duración de 6 horas y 13 minutos. Se aproxima a 6 horas y 15 minutos. Podemos interpolar directamente o nosotros nos cogemos a la que está más próxima. Si bajamos por esa columna y buscamos el intervalo que tenemos, localizamos cuál es el más próximo a nosotros. Por tanto, 3 horas y 20 minutos vemos que aparece de forma exacta. Por otro lado, vamos a la parte de la derecha y localizamos la amplitud en la primera línea. Tenemos una amplitud de 1,83 metros. Como mismo ocurre con la duración, podemos interpolar ese dato, ya que se encuentra entre 1,5 y 2, o nos cogemos el dato de la más próxima, que en este caso será 2.
Si bajamos por esa columna y venimos hacia la derecha del intervalo, vemos que se van a cortar en un punto. Ahí nos daría la corrección aditiva, que en este caso es de 1,10. Por tanto, ya tenemos la siguiente incógnita de nuestra ecuación. La corrección aditiva será 1,10 metros. Nos faltaría calcular la corrección por presión. Para ello, simplemente iremos a la tabla de corrección por presión atmosférica, localizaremos la presión que tenemos en ese momento, el ejercicio nos dice que es de 1023 milibar, y a la derecha obtenemos su corrección, menos 0,10. Mucho cuidado y tengan en cuenta el signo, si es positivo o es negativo. Si sumamos todos estos valores, obtenemos una sonda momento de 4,09 metros. Existe otra forma de calcular la corrección aditiva, la cual es que en lugar de utilizar las tablas del anuario, utilizamos la fórmula que será corrección aditiva igual a la amplitud dividido entre 2 menos la amplitud dividido entre 2 por el coseno de 180 por el intervalo y todo ello dividido por la duración. Será el mismo procedimiento, calculamos duración, intervalo y amplitud y aplicamos la fórmula. Mucho cuidado al introducir estos datos en la calculadora. Hay que poner los paréntesis de forma correcta para que nos tome todos los valores en cuenta. Si hacemos este cálculo con los datos que habíamos obtenido, vemos que obtenemos una corrección de 1,01 metros. Con la fórmula es mucho más próximo, ya que antes nosotros no interpolamos, sino directamente cogimos el que más se acercaba a nosotros. Si nos fijamos, nuestro resultado no varía mucho. Obtenemos una sonda de 4 metros en lugar de 4,09. Independientemente de utilizar una u otra, vemos que el resultado va a ser el mismo, así que ya podemos calcular nuestra sonda momento para cualquier ejercicio de marea. Si te ha ayudado esta explicación, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal para no perderte ninguno de los próximos vídeos que iremos subiendo. Nos vemos la próxima semana.